Saludos clase, bienvenidos al curso de física. Bueno, en este video vas a ver la explicación de cómo se va a hacer el análisis del experimento del movimiento armónico simple, donde vamos a analizar el movimiento de un resorte espiral. Recuerda, importante, el experimento va a ser en línea. Los datos los vas a obtener de un video que yo tengo en YouTube, donde tú lo vas a ver el resorte en movimiento y usando los controles de pausa y play vas a detener la acción y con la ayuda de un cronómetro, que puedes usar el cronómetro que viene con tu teléfono celular, vas a determinar el tiempo, el periodo promedio de oscilación. Así que tienes que leer primero la parte del procedimiento. Tengo un video aparte para eso. El procedimiento, ve el video donde yo hablo del procedimiento, observa este video donde está la parte de análisis y luego observa el video de los datos y cuando sientas que estás seguro, segura que puedes tomar los datos, comienza a hacerlo. ¿Okay? El sistema que se va a utilizar es un resorte vertical. Así que en el video vas a ver que se cuelga de una base y se deja colgando de forma vertical y entonces con un sostenedor como los que usamos en el laboratorio y añadiendo masa, pues se le cuelga masa en extremo y eso crea un estiramiento, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Si tenemos por aquí, por ejemplo, le podrías dibujar aquí la fuerza de gravedad actúa sobre la masa, ¿verdad? Hay un vectorcito. Y entonces, ¿qué hace el resorte? El resorte lo que hace es que genera una fuerza de tensión, ¿verdad? Este alambre crea una tensión sobre la masa M, hacia arriba, ¿ok? Ahí. Y ambas actúan sobre M. ¿Qué pasa? Están en balance, están en equilibrio, ¿verdad? Ambas fuerzas están equilibradas. Ahora, ¿cuál es la magnitud del vector azul? Esa es la fuerza de gravedad, M por G. Toda la masa total que colgaste aquí se multiplica por la aceleración G y ese es el peso de M. El peso es una fuerza, es la fuerza gravitacional actuando sobre la masa M. Recuerda, ¿quién ejerce esa fuerza? La Tierra. El resorte no quiere se resiste al estiramiento. Así que el resorte genera una fuerza de tensión hacia arriba, ¿verdad? Como detiene el desplazamiento, pues entonces esa tensión cancela, es igual en magnitud a la fuerza de gravedad, pero opuesta. Así que de esa manera siempre podemos calcular cuánto es la tensión en el resorte calculando M por G. ¿Okay? Si añadimos más masa, creamos más tensión. Note también el desplazamiento, ¿verdad? Si usted no pone fuerza sobre el resorte, pues entonces el resorte tiene una longitud. Al colgar masa en el sostenedor, él se estira. Se desplazó hacia donde, hacia abajo, no se desplazó hacia arriba. La fuerza de tensión es hacia arriba. O sea que el desplazamiento es opuesto a la tensión en el resorte, ¿verdad? Y eso lo indica la ley de Hooke. Y entonces recuerda que aún si yo con la mano le estiro más hacia abajo, como quiera, la tensión actuando sobre el resorte va a ser M por G. Y nota que yo lo puedo estirar con mi mano hacia abajo, el desplazamiento es hacia abajo, pero la fuerza de tensión va a ser hacia arriba. Puedes dibujarle, ¿verdad? En tus anotaciones, como hice yo, dibujar los vectores para que lo entiendas. Importante que para medir desplazamiento siempre hay que tener un punto de referencia, ¿verdad? Y hay una posición importante cuando se estudia el movimiento que es la posición de equilibrio, ¿verdad? Alrededor del cual si yo suelto la masa y tiene oscilación, va a oscilar alrededor de ese punto. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? En este experimento, como yo mido las posiciones, los desplazamientos, en algún lado hay que poner una vara métrica. Y ese cero puede estar arriba o puede estar abajo. Y entonces quiere decir que la posición de referencia en el centro no necesariamente es y igual a 0 como hacen
el capítulo, ¿verdad?, en los libros de texto. Así que resumiendo la ley de Hooke, de Robert Hooke en el resorte espiral, la tensión es proporcional al estiramiento. El cambio en nuestro caso es el delta Y, por cuánto se estiró en la dirección Y. ¿Ve? Así que la tensión siempre se opone. No es necesario saber el grosor del alambre para determinar esta relación. Y entonces cuando se describe, ¿verdad?, la masa del oscilador, usualmente la masa del resorte se incluye en la masa del objeto adherido. Eso es lo que se hace en la teoría. En realidad, esa masa del resorte tiene su influencia, ¿verdad? Y entonces nosotros lo vamos a ver en el análisis. Para confirmar si el resorte que se analiza obedece la ley de Hooke, es necesario el análisis gráfico. Hay que construir una gráfica, ya sea a mano, en Capstone o en Data Studio. Okay. Y que esa gráfica que vamos a poner en el eje de la abscisa, el horizontal, usted va a poner el desplazamiento, o sea, el estiramiento del resorte con respecto al punto inicial, ¿verdad? Al punto inicial, cuando no había fuerza aplicada o simplemente estaba el sostenedor colocado. En el eje de la ordenada, el vertical, recuerden que Y es la variable de desplazamiento. No llamen esto ejes de Y y X, eso es un disparate, es un error. Aquí la gráfica tiene propiedades físicas, así que es fuerza en contra del estiramiento. Porque Robert Hooke lo que lo establece de forma matemática es que la fuerza es proporcional al estiramiento. Así que en la medida en que se aumente la fuerza, debe aumentar el estiramiento, ¿verdad? Esta no debe ser la forma matemática correcta de escribir eso que estoy diciendo, pero es la más práctica. Y como se ha escrito de esta manera, entonces, si ponemos en el eje de la ordenada la magnitud, fíjense que la fuerza señala en dirección negativa o positiva es irrelevante. Lo que queremos saber es esa magnitud, que es igual a ¿qué? A M por G. ¿Okay? Porque la tensión de resorte señala hacia arriba, pero la magnitud es igual a la que señala hacia abajo, a M por G. Entonces ponemos los valores, usted va aumentando la cantidad de tensión y usted va registrando que el estiramiento. Así que los valores, ¿verdad?, siempre van a tener su fluctuación, pero entonces deberíamos ver que tiene una tendencia de aumento lineal, porque eso es lo que dice la ecuación, ¿verdad? Fíjense que entonces es el estiramiento, ¿verdad? Ese delta Y, aquí está la varita, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Ajá. Aquí está el resorte. Y si usted tenía el resorte inicialmente en una posición Y sub 0 y al colocarle la masa se estiró hacia abajo a una posición Y, lo va a ver en la vara, ¿ve? Usted pone la vara métrica y mide ahí. Claro, hay que ver si usted puso el 0 centímetros aquí arriba o acá abajo o arriba. ¿Ok? Así que usted lee esa diferencia. Esa diferencia del talle es esto, Y menos Y sub 0. ¿Verdad? Y esa es la que se coloca en los ejes de la gráfica. Recuerde que es el estiramiento. Siempre, y lo dije también en el procedimiento, hago la salvedad de que en la los teóricos casi siempre llaman a estos cero y entonces usan la Y como si fuera del talle, como un desplazamiento. ¿Ve? Así que cuando hacemos el experimento tenemos que tener ese cuidado, que es realmente lo que mide la vara métrica son posiciones Y. Entonces usted tiene que, a todas las posiciones que usted mida, le tiene que restar la inicial para entonces poder tener los datos correctos. Así que si usted observa un perfil de línea recta y entonces traza la línea que mejor pasa por entre ellos, recuerde que no es conectar los puntos, sino el ajuste la que mejor pase, pues entonces la pendiente de la línea, usando las coordenadas de la gráfica, no puede usar los puntos medidos, recuerde que esos tienen error. Usted determina la pendiente a la recta, o si el programa Capstone lo hace por usted, pues determina entonces la pendiente y determina, ¿verdad?, el intercepto, ¿verdad? Así que la pendiente es la constante de fuerza. ¿Okay? Y así es como usted va a saber si el resorte que usted midió, que usted estudió, cumple con la ley de Hooke. Bueno, en la parte anterior
el resorte estaba estático y por eso era que la tensión siempre era igual al peso colgante. Pero cuando usted toma un resorte y le aplica una fuerza que lo perturba, que usted cambia el estiramiento de la posición de equilibrio, lo lleva a una posición que no es de equilibrio, entonces el resorte es acelerado por el efecto de la tensión. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que según él se mueve, cambia su desplazamiento, por lo tanto cambia la intensidad de la fuerza. En este caso, mientras está oscilando, la tensión en el resorte no es constante. ¿Okay? Aquí estoy usando aquí estoy usando la ilustración que usan en la clase. Siempre en los cursos de teoría siempre resuelven el resorte horizontal, no le hacen el vertical. ¿Okay? Entonces, así que cada vez que usted tenga un resorte que está desequilibrado, o sea, que no está estático, ¿qué está sucediendo? Que hay una fuerza neta. En este caso, pues no hay resistencia entre las superficies y se provoca un movimiento. O sea, recuerde, la tensión, según la ley de Hooke, la tensión va a tender a que el resorte vaya a la posición de equilibrio. ¿Ok? Donde el desplazamiento, aquí debería decir delta x0, no x0, pero ya yo les expliqué lo que pasa con los teóricos. Así que de esa manera el resorte empieza a moverse hacia ese punto, ¿verdad? Pero como ya viene acelerado, pues se comprime y entonces entra un movimiento oscilatorio alrededor de ese punto. En el caso de ustedes va a ser el oscilatorio va a ser vertical en la dirección Y. ¿Ok? Así que cuando ustedes resuelven las ecuaciones de movimiento usando la segunda ley de Newton, pues obtienen que el comportamiento de la posición va a ser un oscilatorio, el desplazamiento va a ser un oscilatorio que se puede escribir con una función coseno o una función seno dependiendo, ¿verdad?, de las condiciones iniciales. Y claro, siguiendo el método de la cinemática, si usted sabe la posición, usted puede calcular la velocidad instantánea con el método de la derivada y la aceleración también con el método de la derivada y usted encuentra que los datos deben formar funciones oscilatorias, senos y cosenos. ¿Ok? Y que entonces, claro, el periodo de vibración, ¿cuál sería? El tiempo que tarda, por ejemplo, si sale inicialmente en T0 de una amplitud x igual a, pues el tiempo que tarda en regresar otra vez a ese punto. O sea que tiene que cruzar por el punto de equilibrio, comprimirse, volver al punto de equilibrio y regresar. En la gráfica ese es el tiempo que va de ¿qué? De pico a pico, de cresta a cresta. ¿Ok? Así que estudie esta parte del libro. Esto va a ser útil cuando yo le dé los valores medidos con el sensor de movimiento, pues uno ve estos perfiles. ¿Okay? Así que repase en su capítulo del libro de texto, ¿verdad?, cómo se describe la cinemática del movimiento.